Vamos a iniciar con la oración del Espíritu Santo. Sí, papi. La divino. Vamos a iniciar con la oración del Espíritu Santo. Briana, búscate un short. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dile a Rosy que te puso un short. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oración. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Día, yo que vea la comida de ustedes. Bueno, pues vamos a continuar con el tema de la semana pasada, que es la confesión, segunda parte. Nos faltó poquito de este tema, así que el de hoy debe de ser más rápido. Bueno, hablábamos de lo que es la penitencia interior. Jesús y Dios nos buscan, nos hablan, nos llaman a la conversión. Estuvimos viendo varias citas donde vemos y escuchamos que Dios nos busca hasta debajo de las piedras, podríamos decir, para llamarnos a la conversión. A ver, dice acá, Dios en el tercer bloque, a la mitad, dice, Dios es quien nos da la fuerza para comenzar de nuevo. Al descubrir la grandeza del amor de Dios, nuestro corazón se estremece ante el horror y peso del pecado y comienza a temer ofender a Dios por el pecado y verse separado de Él. Este es el sentimiento que nosotros debemos de empezar a adquirir cuando nos enamoramos de la palabra de Dios. Es exactamente lo que empezamos a vivir y a experimentar en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros actos. Esto es lo que sucede. Esta es la transformación que se va dando día a día. Porque cuando te das cuenta que estás a punto de cometer un pecado, dices, no lo voy a hacer porque voy a ofender a Dios. O sea, el Señor mismo te va dando esa sabiduría, ese discernimiento de que lo que está viniendo a tu mente no es de Dios. Y fácilmente lo puedes desechar. Pero, ¿de qué es un poco difícil? Sí, sí lo es. Porque las ideas te vienen. No sé si alguna vez les ha sucedido que están rezando y de repente se ven que su mente está en blanco y se preguntan, ¿qué estaba yo haciendo? ¿En dónde estaba yo? Suele suceder, a mí me pasa bastante, pero eso ya es por otro tipo de cosas, eso ya es prácticamente un ataque directo a mi persona por parte del enemigo, del innombrable. ¿Por qué? Porque cuando
has vivido mucho tiempo en el pecado, y entre más grande seas, más difícil se vuelve. ¿Por qué? Porque ya el pecado está muy arraigado en ti. Entonces, cuando empiezas a cambiar ese modo de vida, empiezas a experimentar a Dios, a conocerlo, a amarlo, a degustarlo, los ataques del demonio se vuelven mucho más frecuentes y cada vez más, ¿cómo les puedo decir? Cada vez ese ataque se vuelve peor. Puede llegar incluso a la posesión. ¿Y por qué? Porque entre más cerca estás de Dios, estás mucho más propenso a esto. Claro que esto es una lucha interior y eso depende también de ti, de tu fe, de cómo repeler este tipo de ataques. A veces se puede dar, a veces se puede dar como que se te olvida la oración. Esa es una. Otra, puede ser que, por ejemplo, quieras hablar, pero sientes que algo te está tapando la boca y no puede salir eso que tú quieres dar a conocer. No sé si en algún momento les ha sucedido, pero a mí sí. Sientes que quieres hablar, pero no puedes, no te salen las palabras. Es como que quisieras gritar y ese grito está ahogado en tu garganta. Que tal vez por miedo, por lo que van a decir, no sale eso que quiere salir. Puede ser incluso, como les digo, hasta llegar a la posesión, que eso ya son palabras mayores. Entre más fe tienes, entre más fe, más viva está la fe en tu persona, esos ataques se vuelven mucho peores. Y eso lo digo por experiencia, porque a mí ya me sucedió. Entonces, pero eso no nos debe de dar temor, al contrario. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que estamos haciendo bien las cosas y entre mejor las hacemos, más ataques vamos a tener. Entonces eso quiere decir que Dios nos está dejando al innombrable a que te pruebe tu fe. O sea que sí estás haciendo bien las cosas, pero el Señor te tiene que probar. Eso puede ser a través de problemas, a través de cosas que tú no cuentas en tu vida y que te van pasando. Por ejemplo, puede ser una enfermedad, puede ser un accidente, puede ser un pleito muy fuerte, puede ser enemistad entre la familia. Ese tipo de problemas también son ataques del demonio, pero Dios permite que sucedan para que pruebe la fe de la persona y cómo vas a reaccionar. Que eso es lo más importante, la primera reacción que tienes cuando se suscita una de estas actitudes o actividades en tu familia, en tu persona. ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Por qué? Porque si tú reaccionas diciendo, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto a mí? Señor, ¿por qué permitiste que me pasara esto? Si tú apenas te estoy conociendo, ¿por qué permites? Espérate a que yo tenga la fe un poco más. Entonces, por eso es importante reconocer tu actitud y tu primera impresión ante este tipo de cosas que puedan sucederte. Porque entonces después, ya que pase un rato de lo que te está sucediendo y digas, ¿por qué reaccioné así? No debí de haber reaccionado de esa manera. Dios no se tiene la culpa. Hoy estaba yo escuchando la prédica del Padre Arturo y precisamente de eso estaba hablando. De que nosotros en muchas ocasiones tratamos a Dios como si fuera un mago, como si fuera el genio de la lámpara mágica. Dios, necesito esto. Tú eres el omnipotente, tú eres el poderoso, tú eres el Dios. Necesito que me des esto, necesito, cura a mi hijo, cura a mi esposo, cura a mi mamá, cura a mi papá, sácame de este problema.
Y si Dios no permite que suceda lo que tú le estás pidiendo, entonces te vuelves en contra de Él. Entonces no estás tratando a Dios como Dios, sino que le estás faltando al respeto. Primero le estás faltando al respeto. Segundo, lo estás denigrando. ¿Por qué? Porque en Él ya no estás viendo a un Dios todopoderoso, sino que estás viendo un ídolo, un Dios pequeño, al que le puedes pedir, como por ejemplo el dinero. El dinero se vuelve un Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque con el dinero podemos comprar lo que queremos, hacer lo que queremos, ir a donde queremos, y hacemos al Dios todopoderoso a un lado. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos al Dios todopoderoso en un Dios chiquito. Y eso es lo que no es correcto que hagamos. Denigrar a Dios, bajarlo a otro nivel. Eso nunca lo debemos de hacer, porque no sabemos después qué repercusión va a tener cuando ya no estés en este mundo, en el juicio final. Luego dice, el corazón humano se convierte mirando al que nuestros pecados traspasaron. Esto es lo que siempre debemos de tener presente nosotros en nuestro corazón. Antes de cometer algún pecado grave, porque siempre tenemos primero lo que se presenta es la tentación. Ya decides tú si cometes o no el pecado. Entonces, cuando tenemos esa tentación, debemos de tener siempre los ojos fijos en aquel a quien nuestros pecados traspasaron, o sea, a Jesús. Y tener siempre presentes de que Jesús murió por nosotros, y que si nosotros cometemos ese pecado, puede ser de adulterio, puede ser de mentira, puede ser de robo, puede ser cualquiera. Primero siempre viene la tentación. Tener presente a Jesús. Si Él murió por mí y Él está ya colgado en esa cruz, no puedo volver a clavarlo. No puedo volver a martirizarlo con ese pecado que ya vino a mi mente. Entonces, créanme que si lo hacen, no se van a arrepentir. Porque entonces Jesús los estaría salvando en cada momento de su vida. Y el tenerlo siempre presente, hablar con Él a cada momento, en tu corazón, acuérdense que a Dios le gusta que estemos en intimidad, que estemos solos. Y la mejor parte es cuando todo esto lo sale del corazón, en silencio, pero del corazón. Y es una mirada así de que Dios, ayúdame. Dios, escúchame. Jesús, ayúdame a llegar a Dios Padre. Mamita María. Esto es una escalerita. Empezamos, tal vez no conocemos mucho a la Virgen María, pero a lo mejor traemos muy arraigado por la familia la veneración de algún santo. Puede ser, no sé, San José, puede ser San Martín de Porres, puede ser como el santo de hoy, San Isidro Labrador, puede ser San Matías, puede ser cualquier santo. Eric, eso es el que viene tu tía, no lo agarres. Ese santo nos va a llevar hacia la Virgen. La Virgen nos va a llevar a Jesús. Y Jesús nos va a llevar a Dios. Y dice, tengamos los ojos fijos en la sangre de Cristo y comprendamos cuán preciosa es a su Padre. O sea que si pedimos cosas, como cuando hacemos la novena del Divino Niño por su infancia, pedimos que nos conceda cualquier
milagro que necesitemos por la infancia de Jesús. En cambio, en el rosario de la Divina Misericordia, ahí pedimos: por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. En esa pasión está implícita la sangre y el agua del costado de Cristo. O sea que las personas que hacen el rosario de la Divina Misericordia a las 3 de la tarde, tengan por seguro que les van a dar mucho más de lo que ustedes piden. Porque es una promesa que Jesús tiene hecho de que todas aquellas personas que necesiten algo de Dios, que hagan el rosario de la Divina Misericordia, van a recibir. Tal vez lo que ustedes están pidiendo no es tan necesario como lo que les van a dar. No sé si me entienden. Porque nosotros a veces pedimos, ¿qué será? Un vaso de agua. Pero Chibi tiene un vaso de leche con chocomil que además tiene nutrientes, tiene vitaminas, y me dice: ¿sabes qué? En lugar de agua te voy a dar un vaso de leche, o mejor aún, tengo un vaso de algún tipo de fruta que me va a hacer mucho mejor que solamente agua. Entonces no me va a dar el agua, pero me va a dar algo que es mucho mejor para mi salud. Lo mismo hace Jesús y Dios. A veces nosotros estamos pidiendo: Señor, necesito dinero para sacar mi teléfono que tengo empeñado. Tal vez no te dé ese dinero, pero tal vez sí te dé, pues ¿qué será? Te conceda un poco más de humildad o un poco más de fe. Porque el dinero no siempre es necesario, no siempre. A veces tenemos comida en el refrigerador, pero necesitamos dinero para comprar una hamburguesa. ¿Para qué vas a comprar una hamburguesa si tienes comida? No sé si me entienden la comparación, pero el Señor, tengan por seguro que nos va a dar mucho más de lo que en realidad nosotros pensamos que necesitamos. Siempre, 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 porque Él mismo lo dice en su palabra. ¿Qué padre le da a su hijo una víbora si le pide un pan? O un alacrán si le pide un huevo. Si ustedes que son malos les dan a sus hijos cosas buenas, imagínense Dios Padre lo que les va a dar, y mucho más les va a dar el Espíritu Santo a aquellos a quienes se lo pidan. Y el tener el Espíritu Santo pues es lo máximo. Es lo máximo, es tener la vida plena, no libre de problemas, no libre de sufrimientos, pero vas a tener la fortaleza para vivir en esos problemas y en esos sufrimientos. Y ni siquiera lo vas a sentir. ¿Por qué? Porque vas a estar fuerte en el espíritu. Entonces dice después: porque habiendo sido derramada la sangre de Cristo para nuestra salvación, ha concedido para el mundo entero la gracia del arrepentimiento. Esto es para todos aquellos que se lo pedimos. Porque si no le pedimos que nos dé la gracia del arrepentimiento, pues seguimos viviendo como animalitos en el campo, o sea, ni se dan cuenta qué es lo que hacen, porque no piensan, solamente despiertan, comen porque tienen que comer, matan para poder comer, o le roban su comida a otros animalitos que ya cazaron y les roban la comida, como son las aves de rapiña, que se lo quitan a los, ¿cómo se llama?, a los que ya lo cazaron, o al contrario, están comiendo, por ejemplo, un tigre o un león que está comiendo y se acercan las aves de rapiña, o las hienas le roban la comida.
Y así nos volvemos como animales salvajes que solamente se levantan porque ya despertaron, se tienen que levantar a cazar, a comer. Pero, ¿y ahí dónde está Dios? No lo pueden conocer porque son animales, pero nosotros sí lo podemos conocer. De hecho, lo conocemos, pero no le damos el lugar que Él se merece. Y eso es lo que a Él le duele. Y eso es lo que Él nos reprocha a nosotros, de que Él nos ha dado de todo, de todo. Pero nosotros, ¿qué le damos? Si ni siquiera a veces le damos los buenos días, o las buenas noches, o las gracias por todo lo que ya vivimos durante el día y que al menos estamos vivos y que vamos a dormir, que ya tuvimos comida en nuestra mesa, aunque sea poco, pero lo tuvimos. Entonces, esa gracia del arrepentimiento, el Espíritu Santo nos lo da. Es una de tantas gracias que nos puede dar el poder identificar nuestros pecados y poder arrepentirnos realmente de ellos, entonces hacerlos a un lado. Vamos a ver qué nos dice Hebreos 9, libro de Hebreos 9, capítulo 9, versículo 12 al 20. No, es Hechos. Hebreos 9. 9 del 12 al 20. Y no fue la sangre de chivos o de novillos la que le abrió el santuario, sino su propia sangre, cuando consiguió de una vez por todas la liberación definitiva. Pues si la sangre de chivos y de toros y la ceniza de ternera, con la que se rocía a los que tienen alguna culpa, les dan tal vez una santidad y pureza externa. 14, ¿verdad? Hasta el 20. Sí, hasta el 20. 20. Escuché 2 o 3. Con mucha razón, la sangre de Cristo, que se ofreció a Dios por el Espíritu Eterno como víctima sin mancha, purificará nuestra conciencia de las obras de muerte, para que sirvamos al Dios vivo. Por eso Cristo es el mediador de un nuevo testamento o alianza. Por su muerte fueron redimidas las faltas cometidas bajo el régimen de la primera alianza, y así la promesa se cumple en los que Dios llama para la herencia eterna. Cuando hay un testamento, se debe esperar a la muerte del testador. El testamento no tiene fuerza mientras vive el testador, y la muerte es necesaria para darle validez. Por eso se derramó sangre al iniciarse el Antiguo Testamento. Cuando Moisés terminó de proclamar ante el pueblo todas las ordenanzas de la ley, tomó sangre de terneros y de chivos, agua, lana roja e hisopo, y roció el propio libro del testamento y al pueblo, diciendo: esta es la sangre del testamento que pactó Dios con ustedes. Palabra de Dios. Pues ahí está entonces. La sangre de Jesús nos hace herederos. Por eso siempre nos han dicho que somos herederos del reino. Y aquí nos explica de una manera muy clara lo que todo mundo debe de saber antes de morir. Debemos de tener nuestro testamento. Entonces, el testamento de Jesús, ¿cuál fue? No se vale volver a leer. ¿Cuál fue el testamento de Jesús? Su sangre. Su sangre. Su sangre. Gracias a esa sangre ya somos herederos del reino. Pero ahora solamente aquel que acepta a Jesús como su Salvador puede hacerlo válido siempre y cuando siga los pasos que todo testamento dice, las cláusulas del testamento,
en que puedes recibir este dinero si ya obtuviste un título. Y si no, pues estudia para que tengas ese título y te puedan hacer válido el testamento. O en su caso, muchos esposos dicen, siempre y cuando la viuda no esté casada en tanto tiempo, se le da la herencia. En este caso, Jesús solamente nos dice una cosa: aceptarlo como Salvador y cumplir los mandamientos. Nada más. Son dos cosas. Y acuérdense que de los mandamientos, Jesús siempre nos ha dicho que todos se resumen en dos mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y la segunda, amar a tu prójimo como a ti mismo. Si tú cumples esas dos condiciones y ya lo aceptaste a Él como tu Salvador, esa herencia es tuya. Nadie te la puede quitar. Porque acuérdense que, como bien nos decía en lecturas anteriores, nadie puede decir que ama a Dios que no ve, sino ama a su prójimo, al que tiene a un lado, a su vecino, a su pariente, a su hermano con el que hace 15 años que no se lleva. Entonces, todo aquel que dice amo a Dios pero odia a su prójimo o tiene algún problema y no se han perdonado es un mentiroso. Porque no puede decir amo a Dios al que no estás viendo y no puedes amar o perdonar al que tienes a tu lado. Ya en lecturas pasadas, creo que de la semana pasada también nos decía una lectura, que antes de que le des tu ofrenda a Dios, anda, haz la paz con tu hermano, regresa y das tu ofrenda. Ahí está el arrepentimiento, ahí está la humildad, ahí está el perdón, ahí está el amor, ahí está la caridad. Fíjense ustedes cuántos dones del Espíritu Santo en dar perdón y pedir perdón. ¿Cuántas gracias tenemos? Humildad. Antes que nada, despojarte de ese tu egoísmo, de ese tu yo interior que muchas veces te impide, la soberbia, te impide pedir perdón. La humildad, el amor, la caridad. Ahí tenemos grandes gracias que nos da el Espíritu Santo en el arrepentimiento, en el perdón. Y por último, lee 21 y 22. Roció asimismo con sangre el santuario y todos los objetos del culto. De hecho, según la ley, la purificación de casi todo se ha de hacer con sangre, y sin derramamiento de sangre no se quita el pecado. Sin derramar sangre no hay perdón. Por eso cuando nosotros nos arrepentimos de corazón y dejamos el pecado, nos duele dejar el pecado, porque lo tenemos muy arraigado en nosotros. ¿Por qué creen ustedes que hay alcohólicos a los que les duele mucho dejar de tomar? Sufren. Cuando los llevan a un centro de alcoholismo o de drogadicción, ellos sufren muchísimo el dejar la droga, el alcohol y con cualquier otro vicio. Se sufre, casi podríamos decir que derraman su sangre sufriendo por dejar estos vicios. Yo lo he visto con Fernando. Yo veía como cuando lo iba yo a visitar al de drogadicción, escuchaba yo como muchas muchachas como gritaban porque pedían su ¿cómo se llama? La droga,
porque allá se las van disminuyendo hasta que llega el momento en que se supone que ya no deben usar nada. Pero así gritaban y dámelo, dámelo, lo necesito, pero escuchas cómo están gritando, cómo lloran. Tu desesperación. Sí, y otras, pues otras muchachas cuando todavía están en el vicio de lo que son capaces con tal de obtener la droga, que se prostituyen o les hacen cosas feas, les pegan, las maltratan, las obligan a hacer cosas indecibles, cosas que no nos podemos, creo, ni imaginar, con tal de obtener una bolsita de no sé qué, si es cristal, coca, no sé qué sea. Pero sí, está terrible el mundo de ellos. Entonces ellos cuando se quieren desintoxicar sufren muchísimo, pero muchísimo. Y para cualquier persona, el que roba igual debe ser muy difícil dejar de robar. Es su fuente de vida, podríamos decir, porque de ahí agarra para muchas cosas. No sabemos si para alimentarse o para otro tipo de vicio, no sabemos. Pero en este sentido, el dejar el pecado nos hace sufrir. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a ese tipo de vida que cuando lo empezamos a cambiar o cuando lo cortamos de raíz, es difícil. Claro, todo lo que estás acostumbrado de dejarlo es difícil. Simplemente que te digan, como nosotros lo vemos, deja de comer panes, harinas, lo sufres porque todos los demás ves que están haciendo lo mismo y tú no lo puedes hacer porque pues tú ya tomaste la iniciativa de no volver a hacerlo, ¿no? Pero sí cuesta, todo cambio cuesta. Pues ese es tu derramamiento de sangre. Ese es tu derramamiento de sangre para obtener el perdón. Ahora nos dice el siguiente número del catecismo, dice: después de Pascua, el Espíritu Santo convence al mundo en lo referente al pecado, que el mundo no ha creído que el Padre me ha... A ver, ¿cómo dice? Que el mundo no ha creído en el que el Padre ha enviado. El mundo no ha creído en el que el Padre ha enviado. Ese es el peor de todos los pecados, que nos hace entender el Espíritu Santo. Vamos a ver qué nos dice San Juan en su Evangelio.